buenas tardes a todos. La última administración. Sí, con mucho gusto. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de sus salas, ha resuelto por votación dividida determinar, otorgar el amparo liso y llano con efectos de libertad inmediata a la señora Florence Cassés, una decisión de 3 votos contra 2, contra una posición que quedó en minoría, que advertía la conveniencia de reponer el procedimiento para que el tribunal de la causa original evaluara las pruebas subsistentes y determinara el grado de culpabilidad de esta persona. Sin lugar a dudas, el dilema que se planteó la Suprema Corte de Justicia el día de hoy es un dilema de enorme seriedad. Por un lado, el deber de cuidar que las causas penales se desenvuelven conforme a las reglas del procedimiento, conforme al debido proceso, y por el otro lado, el dilema de dar satisfacción a la exigencia de justicia de las víctimas, la justicia material. El dilema ha sido resuelto en términos de que la actuación de las autoridades en el curso de las investigaciones y la actuación de las autoridades en la cadena de custodia de las pruebas ha generado un entorno que hace insostenible el proceso penal y que en consecuencia debía de ser anulado en todos sus términos. Nosotros creemos que hoy tenemos que pensar en las víctimas. Ha quedado impune un delito, víctimas quedarán sin la satisfacción de la justicia y evidentemente eso tiene que ver con una indebida actuación de ciertas autoridades que no cuidaron correctamente su investigación, que no custodiaron correctamente las pruebas, que no garantizaron la solvencia de esas pruebas precisamente para poder sostener la culpabilidad de esta persona ante las instituciones correspondientes. En un Estado de Derecho no solamente es importante la prueba que culpabiliza a una determinada persona, que incrimina a una determinada persona, sino también que esas pruebas hubiesen sido obtenidas y desahogadas en los términos que establece la ley. ¿Esto qué implica, perdón, senador, qué implica? Que la misma PGR quien acusaba no tuvo la capacidad de crear, de proporcionar las pruebas suficientes, a pesar de que esto crearía un conflicto internacional como lo habíamos visto anteriormente. Lo que resuelve, es importante tener claro que lo que hoy resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que ciertos elementos, ciertos hechos que se dieron durante la investigación afectaron la solvencia de las pruebas. Pero lo que también es cierto es que en la cadena del proceso penal no solamente hubo la convicción del Ministerio Público para sostener una acusación ante un juez, sino que hubo sentencias condenatorias de jueces penales que acreditaban la culpabilidad de la señora Florence Cassés, y también existe la convicción de las víctimas de su participación en este caso. Tenemos los pronunciamientos de instituciones competentes que determinaban la culpabilidad de esta persona. Pero por otro lado, la señora Florence Cassés estableció una estrategia de defensa argumentando que por distintos hechos que se dieron a lo largo del proceso, ciertas pruebas no valen, por la forma en la que fueron obtenidas o por la forma en la que fueron custodiadas. Hoy la Corte resuelve que en efecto, con independencia de la convicción de culpabilidad que pudieran haber tenido el Ministerio Público, los jueces o las víctimas, esas pruebas no pueden ser sostenidas en el ámbito de la definición de culpabilidad de la inculpada y que en consecuencia procedía a otorgar el amparo con efectos de libertad inmediata. Senador Ricardo Gómez del Universal. Con esto queda demostrado que el gobierno del presidente Calderón, del que usted participó como funcionario, utilizó la justicia políticamente para dar golpes mediáticos con el caso Cassés, y ante las voces que pedían la destitución de Genaro García Luna, pues el expresidente Calderón nunca cedió. Con esto queda demostrado que ni Calderón ni García Luna tuvieron la razón. Esto no pone mal parado al gobierno de Calderón y al PAN, partido al que pertenece. Usted dígale a las víctimas que estaban dentro del recinto donde fueron aprehendidos esa banda de secuestradores, si hay un motivo político detrás de su secuestro. Me parece que hay hechos que fueron obtenidos en hallazgos, en flagrancia, cometidos directamente en el momento en el que se estaban realizando, es decir, detectados en el momento en el que estaban realizando. Me parece que lo que tenemos que reflexionar ahora es si los elementos que acreditaban la culpabilidad fueron debidamente resguardados por las autoridades que conducen la investigación.
Yo no puedo aceptar que haya un propósito político en el castigo a unos secuestradores que fueron obtenidos en flagrancia, cuando hay víctimas que estaban en ese domicilio, que estaban en ese lugar, siendo sometidos por sus secuestradores. Lo que también es importante es determinar si la forma en la que actuaron las autoridades que condujeron la investigación fue la correcta en términos de las reglas y de los protocolos para la obtención, la custodia y la presentación de las pruebas. Hoy la Corte ha resuelto que la forma en la que se obtuvieron ciertas pruebas fue ilegal y que en consecuencia no se puede sostener la culpabilidad porque ha quedado viciado el procedimiento de carácter penal. Pero de ahí a que ese sea la prueba de que hay un propósito político en el castigo a un secuestrador, me parece que es un poco exagerado. Pero es una institución que pertenecía al gobierno del expresidente Felipe Calderón, o se van a deslindar de esa cadena de mandos. Obedecía en primera instancia a Genaro García Luna y en segunda instancia al jefe inmediato o más alto, el Ejecutivo Federal, entonces Calderón. No hablemos de si es culpable o no, es que hubo una cadena de errores que llevaron a la liberación de esta ciudad. Y es justo lo que tiene que ahora investigarse por las autoridades administrativas y eventualmente por las autoridades ministeriales. Afortunadamente en nuestro país existen las instituciones para determinar si un servidor público actuó indebidamente en ejercicio de sus responsabilidades. Lo que nosotros no podemos aceptar es que se pretenda imputar al presidente Calderón como el que ordenó que la forma en la que se utilizaran las pruebas, se presentaran y se custodiasen, fuese de esta manera. Quienes realizan los operativos son los policías, quienes integran la averiguación son los ministerios públicos y por supuesto que el presidente de la República jamás hubiese tolerado una dolosa formación indebida de la causa penal. Bueno, como muchos elementos, muchas circunstancias suceden en los gobiernos y está limitada también la cadena de responsabilidad frente a acontecimientos o hechos que realicen servidores públicos. Se tendrá que definir en el ámbito de las responsabilidades de los órganos administrativos y eventualmente ministeriales sobre los errores cometidos, si fueron culposos o dolosos por parte de los servidores públicos. Pero también no podemos, dado la resolución de la Corte, decir que hay un propósito político en castigar a una banda de secuestradores. De Calderón, ¿sí o no? Yo creo que lo que hay que decidir en este momento es quiénes tuvieron una actitud culposa o dolosa en el curso de las investigaciones y que eventualmente sean llamados a cuentas. Pero eso no implica una estrategia del partido, del presidente de la República, para causar daño a una persona en concreta que estaba justamente en el lugar de los hechos cuando un secuestro se estaba cometiendo. Buenas tardes. Dígame. Buenas tardes, senador. Insistiendo un poco en el tono de las preguntas de mi compañero Ricardo. Sí. Hay algunas voces que dicen que el fallo de la Suprema Corte pone en entredicho la actuación de la administración de Felipe Calderón, no solo en el caso de Florence Cassé, sino en términos generales, acusándolo de un uso faccioso del aparato de justicia. En segundo término, ¿a usted le parece irreprochable jurídicamente la resolución de la Corte o le haría a usted algunas observaciones? Hay cientos, quizá miles, de personas que fueron detenidas, que fueron acusadas por el Ministerio Público y que hoy están pagando una sentencia resuelta por órganos judiciales. Este caso no puede definir bajo ninguna circunstancia la estrategia y mucho menos la convicción del Gobierno de la República en la administración anterior sobre la persecución de los delitos y sobre la administración de justicia. Es un caso lamentabilísimo. Y es un caso lamentabilísimo por la sencilla razón de que víctimas van a quedar insatisfechas en su legítima aspiración de justicia. Y van a quedar insatisfechas por un alegato de carácter procesal, no porque se haya demostrado la inocencia de la persona que estaba inculpada, sino porque a juicio de sus abogados, el hecho de que no se le leyeran sus derechos y que no hubiese tenido la protección consular es suficiente para dejarla en condición de vulnerabilidad frente al proceso penal. Eso resolvió hoy la Suprema Corte de Justicia. Y sí, en efecto, nuestras reglas establecen una serie de formalidades esenciales del procedimiento que toda autoridad debe cuidar. Y también nuestras reglas establecen que cuando esas formalidades esenciales del procedimiento se vulneran, lo que procede es que pierdan validez frente al proceso penal. Lo que hoy ha resuelto la Suprema Corte de Justicia es que hay ciertos elementos probatorios que en la forma en la que se obtuvieron, se resguardaron o se presentaron ante la causa penal, tuvieron un vicio que implica
que el proceso se venga abajo en su integridad, con la desafortunada consecuencia de que una persona que ha sido señalada directa y claramente por sus víctimas recobre su libertad y vuelva a su país. Lo que está aquí, el dilema que está planteando en la Corte es entre la justicia material, es decir, entre que una persona que ha cometido un ilícito pague sus responsabilidades ante la justicia, y por el otro lado, los mínimos deberes y exigencias del debido proceso que contienen la acción de la autoridad frente a posibles abusos. Las reglas de debido proceso también son derechos de las personas en la medida en la que contienen la acción de la autoridad, pero por el otro lado también hay derechos de las víctimas a que se les imparta con toda objetividad e imparcialidad la justicia, y que quien ha sido víctima de un delito, quien lo ha cometido, tengan el mismo derecho a hacer valer sus argumentos, sus defensas y sus derechos frente a una institución independiente e imparcial. Sí, para preguntarte precisamente después de este fallo, ¿cómo queda la Corte? ¿Cuál es el aspecto que da ante la población? Por una parte hay víctimas y por otra hay victimarios. Y también, ¿cuál sería aquí el llamado que le harían al gobierno francés? ¿Que la deje en libertad? ¿Que le siga el juicio? ¿O qué sería aquí la situación? Para el infortunio de las víctimas, la resolución del día de hoy de la Suprema Corte de Justicia pone fin al procedimiento en contra de Florence Cassés, recobra su libertad absoluta y no hay manera de que pueda ser procesada ni en México ni en Francia. ¿Por qué? Porque sus abogados acreditaron que no se les leyó sus derechos frente a la protección consular, a pesar de que hay la convicción profunda de su participación en los hechos delictivos. Sus abogados lograron un triunfo en términos de libertad absolutoria, acreditando que había errores en el proceso penal. Ya no puede hacerse más nada con respecto a esta imputación delictiva, ni con respecto a la señora Florence Cassés. ¿Me decías también? La Corte está llamada a resolver casos difíciles, es su principal responsabilidad. Precisamente por eso solo algunos casos llegan ante la instancia de la Corte, aquellos que por su especial relevancia, por el precedente que implican o por lo que está en juego, tiene que ser resuelto por la máxima instancia del país. Yo creo que si la sentencia que habrán de complementar y publicar próximamente, con base en los argumentos que hoy expusieron los ministros en la sala de la Suprema Corte de Justicia, si la sentencia tiene razones objetivas, fuertes, para poder justificar el resultado, la Suprema Corte de Justicia no pasará ningún daño en su imagen. Si por alguna razón esa resolución es insostenible por alguna consideración especial, pues tendrá que dar cuenta puntual de ese fallo. Los jueces hablan a través de sus sentencias y la evaluación que hacemos, la opinión pública, los actores políticos, las víctimas, los abogados, sobre los fallos de la Suprema Corte, se realiza a partir de los méritos de la propia sentencia. Senador Alejandro Lelo de la Red de Mensaje Político, preguntarte, senador, se da un montaje televisivo en la aprehensión de Florence Cassés. Las autoridades que lo hicieron en aquel momento, Genaro García Luna, siendo titular de la AFI en el sexenio de Vicente Fox, ¿no se tiene que hacer alguna investigación para ver en qué responsabilidad incurrieron? Porque fue un montaje burdo que todo el mundo sabe ahora que ocurrió en Televisa y en TV Azteca. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que hubo una actuación negligente, por lo menos, en el resguardo, en la obtención y en la presentación de las pruebas. Hay instancias encargadas de evaluar el desempeño de los funcionarios públicos que participan en una investigación y que también sostienen una acusación ante los tribunales. La función pública, por un lado, que tiene una Contraloría en la Secretaría de Seguridad Pública y una Contraloría en la Procuraduría General de la República, pero también existe el propio Ministerio Público para sancionar una actitud dolosa de viciar intencionalmente el proceso con el propósito de provocar el resultado de libertad. Ese será un análisis que debe hacer las instituciones que analizan el desempeño, evalúan el desempeño y juzgan el desempeño de los servidores públicos. Yo dejaría que ese análisis, esa opinión y sobre todo esa convicción sea resultado de un procedimiento que eventualmente inicien las autoridades competentes. Hoy lo cierto es que hay una resolución de la Corte que aduce que existen violaciones al procedimiento que impiden que el proceso se mantenga en pie. Y por otro lado tenemos que hacernos cargo de que hay víctimas que el día de hoy han recibido la noticia de que el delito que se cometió en su contra va a quedar impune. Sí, por supuesto, no hay ninguna limitación de ningún tipo, pueden iniciar a instancia de parte o pueden iniciar
precisamente como una propia determinación de la autoridad competente. Senador, última pregunta de Yamel Viloria. Comentario. Senador, Yamel Viloria de Cuaulatín, México. Entendemos lo que acaba de decir de que no se puede culpar a todo el gobierno de Calderón, pero sí quisiera una respuesta más puntual en cuanto a la responsabilidad del exsecretario García Luna, porque esto derivó de un montaje en falso, que no sé si usted considera que era necesario un montaje para demostrar que se estaba cumpliendo con un deber, con una obligación, y qué tanto está dispuesto el PAN a aceptar este error que viene a fin de cuentas de un gobierno panista, quizás no de su presidente directamente, pero sí de un secretario que fue sostenido en su cargo durante 2 sexenios. Hay que recordar que inicialmente la versión que se hizo pública con respecto a la detención de Florence Cassés y la organización criminal a la que supuestamente pertenecía fue que el hallazgo y la detención fue en flagrancia, es decir, que se había realizado en el momento en el que el delito se estaba cometiendo. Si hubo alguna manipulación informativa, comunicacional de ese acontecimiento, debe aclararse con total responsabilidad por parte de los implicados. Y a eso es a lo que yo voy. Déjenme decir. En un Estado de Derecho, la culpabilidad o no de una persona se resuelve, su responsabilidad o no, se resuelve en el marco de las instituciones, cosa que hoy sucedió en la Suprema Corte de Justicia. No anticipemos vísperas, no anticipemos responsabilidades y dejemos que las autoridades, como hoy la Suprema Corte de Justicia, hagan las investigaciones y se pronuncien sobre si hubo una actuación negligente o no en las investigaciones, dolosa o no en la forma en la que se operó la detención de esta persona. O si hay otro tipo de elementos que pudieran dejar a salvo la responsabilidad de los funcionarios públicos en lo concreto. Voy a decir por qué. Porque la Suprema Corte ha hecho especial énfasis en el hecho de la lectura de los derechos de la señora Florence Cassés como extranjera, como si en nuestro país tuviese una mayor intensidad de derechos una persona que comete un delito en México siendo extranjera. Pero tampoco vamos a cometer el mismo error que se comete en el debate público de señalar responsabilidades sin que haya una autoridad que haga esa tarea. Lo que es bueno para el país es que las autoridades competentes realicen la investigación del caso, de lo que falló y de lo que se hizo mal, y que en ese procedimiento quien sea señalado dé cuenta puntual de sus hechos y de sus acontecimientos y de sus conductas. Eso es lo que es bueno para el país. Y lo que es bueno para el país es que no exista una víctima más que quede insatisfecha en su legítima aspiración de justicia por una indebida actuación de un policía, de un ministerio público o de un juez. Muchas gracias.